Hola, Cristian Socarrás. Ah, Muchas personas me han preguntado en los últimos 2 días sobre algo que está sucediendo raro en Facebook e Instagram. Y me han pedido pues que comente sobre el tema si tengo información al respecto. La situación es bastante inusual para muchos si es que han visto cómo Facebook ha retirado sus contenidos en historias, imágenes o cómo aparecen las imágenes con respecto a ciertos temas, incluso si no son delicadas, como contenido sensible. Y la pregunta es si Facebook está censurando el contenido. Hay comentarios de lado y lado. Algunos están asegurando ya de frente que el gobierno colombiano le ha pagado a Facebook por censurar el contenido relacionado a las protestas en Colombia, y otros están diciendo que simplemente es un mecanismo de manejo del spam por el alto nivel de contenido, la gran masa de publicaciones que hay con respecto a algunas palabras claves. Entonces vamos a aclarar el tema y, digamos, contestando algo que pasó en Startup Colombia y a un par de preguntas directas que me hicieron por Telegram, si hay antecedentes al respecto. Efectivamente hay antecedentes al respecto. Aunque sea doloroso, es necesario tomar como ejemplo 2 países que están en la línea del Ecuador, o cerca a la línea del Ecuador, y que tienen regímenes muy distintos al nuestro. Ayer hablábamos en el video que estuvimos discutiendo sobre la censura en Egipto, sobre un documental entre los puntos que teníamos que se llama The Great Hack, que explica el uso de Facebook por parte de Cambridge Analytica para perfilar a las personas que usaban esa plataforma y sus tendencias para afectar las elecciones. Entonces, ese es el primer antecedente. No es inusual encontrar documentación, no es extraño ni difícil encontrar documentación sobre el uso de Facebook para influir en elecciones en diferentes países. En un caso que discute Great Hack en detalle, o no en detalle, pero digamos que incluso el gerente, el fundador de Cambridge Analytica habla en directo orgulloso por sus resultados. Es el caso de Trinidad y Tobago, donde se generaron estrategias basadas en Facebook. Pero hay casos más duros, digamos el caso de la elección de Trump es un caso altamente discutible, pero no es tan duro como el caso de Myanmar, Burma. Ustedes lo recordarán porque hace poco hubo un meme sobre una bailarina, una persona que está enseñando cómo hacer aeróbicos, mientras los tanquetas militares se toman el gobierno y hacen un golpe de Estado. En ese país, la ONU en 2018 fue a hacer una investigación y descubrió y reportó que Facebook podía tener influencia en lo que sucedió en Myanmar, Burma, me disculpan si lo pronuncio mal, en un caso que es bastante fuerte, tiene que ver con el genocidio de un grupo humano en ese país. El estudio de la ONU concluyó que hubo cierta injerencia en Facebook al bloquear contenidos, al evitar que se publicaran contenidos y al manejar información de manera que beneficiaba a ese gobierno. Ese es el primer caso, digamos así como muy clarito. El siguiente caso es un reporte desde India. Actualmente India tiene un problema muy serio con sus comunidades agricultoras. Están en un conflicto, digamos, hubo también un tema un poco extraño, y es que ciertas celebridades en Estados Unidos y en el resto del mundo recibieron cartillas para hablar con respecto a ese tema en favor de los campesinos, una situación un poco rara, pero también se ha
cuestionado la participación de Facebook y el apoyo al gobierno indio para evitar que se produzca la información. Ahí les voy a dejar, como siempre, los links relacionados al tema, tanto al documental como a las investigaciones que hizo la ONU, como al caso de India. Las investigaciones con el caso de Burma son bastantes. Hay muchos indicadores que muestran una potencial injerencia e incluso eso llegó a ser discutido en el Congreso de los Estados Unidos por el potencial delito que pueda cometer Facebook con respecto a la ley americana. Obviamente todo eso está discutible, yo simplemente les dejo las fuentes como para que ustedes analicen el antecedente. Lo hemos visto con posts de la comunidad, particularmente con republicaciones de contenido que ha producido Alex Torrenegra, quien ha sido bastante crítico del gobierno en esta situación. Y también hemos visto cómo sucede en historias. Estuvimos haciendo una prueba ahora mismo con contenidos que nosotros mismos publicamos relacionados con ciertas palabras claves y hemos visto que efectivamente hay un bloqueo a cierto tipo de contenidos. Entonces, lo primero que vamos a decir al respecto es que no se hace porque sea spam o porque sea el mismo tipo de contenido en una gran frecuencia en un periodo corto de tiempo. ¿Cuál es el argumento que vamos a utilizar para decir que eso no es así? Simplemente que si eso sucediera por esa razón, no existiría, digamos, la masividad de información sobre temas como sucede cuando hay un lanzamiento de una nueva película o cuando hay un partido de fútbol o cuando sucede un evento de entretenimiento pues, que une al mundo. Vemos que muchas publicaciones suceden al tiempo con las mismas palabras claves, con los mismos hashtags, con las mismas etiquetas, entonces esa no es la explicación que justifica la desaparición de ese contenido por spam. ¿Cuándo arrancó Facebook a trabajar algoritmos de inteligencia artificial para manejar contenido que ellos llaman contenido sensible? Los primeros experimentos, hasta donde tengo memoria, surgieron en el 2013. Estaban relacionados con palabras claves y tenían mucho que ver con el control de información proveniente de Medio Oriente, particularmente con un grupo que se llama ISIS, si recuerdo bien. Obviamente, pues había contenido que era bastante fuerte y tenía implicaciones muy profundas, y también sucedió porque hubo personas con inestabilidad mental que empezaron a publicar, particularmente hubo casos, recuerdo uno en 2015, de alguien que publicó en un vivo un homicidio. Entonces esa función se dio y se fue trabajando para evitar ese tipo de situaciones. Si ustedes se han dado cuenta, con el COVID, con la pandemia, hay algunos contenidos que ustedes ven y aparece una información debajo del contenido que ustedes publican o que ustedes ven publicado que brinda información sobre el COVID. Eso significa que ese contenido que ustedes están viendo está siendo marcado con una banderita como un contenido que puede ser, digamos, peligroso o sensible. La palabra es sensible, ¿ok? También lo ven cuando ustedes miran publicaciones que pueden tener contenido que Facebook considera como fake news, como noticias falsas, y en esos casos aparece una verificación de fact checkers, de verificadores de veracidad, verificador de veracidad. Ok, español no es tan agradable para decirlo como en inglés, fact checkers, o verificador de factibilidad, tal vez sería una palabra más, digamos, entendible. Ok, entonces, lo simpático del asunto con los fact checkers es que son financiados directamente por Facebook, aunque se supone que tiene una consideración de independiente. Hay una crítica a ese tema bastante fuerte, entonces es difícil conocerlo. En Estados Unidos hay una discusión bastante abierta. Times y New York Times han hablado abiertamente sobre el tema del uso de las plataformas de redes sociales y los medios tradicionales
para evitar que Trump ganara en los Estados Unidos por un segundo periodo. Entonces es una herramienta que se está utilizando a nivel mundial y al parecer, digamos, si uno sigue la línea lógica de Great Hack y la línea lógica de esas investigaciones de la ONU, los gobiernos pueden negociar con las redes sociales, con los generadores de opinión, para evitar que ciertos contenidos produzcan el impacto que deberían producir. Entonces hay diferentes formas de ponerlo. Facebook es claro en la política del COVID. Aquí voy a publicar también en el comentario las políticas que ellos planean sobre ese tema. Entonces es normal y tienen como 3 niveles para hacer ese tipo de manejo de información sensible. El primer manejo que tienen es uno que no es notorio, y es que las personas publican y simplemente no ven que tienen impacto. O sea, es como que hacen la publicación, no tienen comentarios, no tienen likes, no tienen compartir, y como que ustedes ven que de repente su nivel de impacto en su comunidad ha bajado. A eso le llaman shadow banning o bloqueo en la sombra. Ese es un nivel. El segundo nivel que tienen para manejar ese tipo de información es uno en el que marcan la información como contenido sensible. Lo hace Facebook, lo hace Twitter también, y ellos definen de acuerdo a sus políticas que manejan internamente qué contenido es marcado sensible o no. Y el último nivel, que es el que estamos experimentando en este momento en Colombia, es el de bloquear o retirar de plano las publicaciones que realice la gente. No está sucediendo solo a nivel de Colombia, o sea, no a las IPs que corresponden a Colombia, sino es un fenómeno mundial, lo que significa que palabras claves y contenidos que tienen que ver con el país ya están siendo marcados por defecto en el algoritmo de Facebook. Estamos viendo algo similar en Twitter. Y voy a tratar de poner ejemplos en el comentario, voy a buscar la forma de hacerlo para que ustedes vean a qué me refiero, o en este espacio pues voy a tratar de poner las imágenes para que ustedes vean de qué se trata. ¿Es posible manejar eso? Sí, es posible manejar eso. Hay alternativas. Los grupos de Telegram son importantes para eso, los grupos de Signal. Obviamente limitar el contenido que se está publicando. El contenido propio siempre ha sido priorizado por Facebook, entonces todo lo que tiene que ver con republicaciones, compartir, reenvía, ese tipo de cosas parecen estar siendo atacadas fuertemente, sin importar si el contenido realmente es sensible, como el caso pues de los videos que publican de ataques directos de un grupo u otro, pero los live que hacen directamente parecen ser, digamos, menos sensible. El uso de filtros al publicar el contenido también funciona, alternar contenidos. En Twitter es posible hacer un par de cosas, como por ejemplo utilizar memes o hashtags que no correspondan al tema directo, o afectar los hashtags de, digamos, la competencia. Eso es algo que se hace en marketing político digital frecuentemente. Hoy lo están ustedes viendo con los hashtags que son, digamos, favorables a la opinión del gobierno, que están siendo llenados por contenido que tiene que ver con K-pop. Entonces están haciendo un poco de trolling con K-pop para eso. Así que digamos que, aunque suene extraño, hoy somos un país que, aunque tenemos un perfil democrático, una historia institucional relativamente fuerte, aunque nuestro gobierno haya tenido dificultades durante toda su historia, es difícil para nosotros tener que compararnos hoy con Myanmar, Burma, y con regímenes no democráticos como el de Corea del Norte y cosas por el estilo. Es una tristeza. Ahí los dejo. Si tienen comentarios, pues me cuentan y vamos a seguir generando contenido de este tipo. Se cuidan. Y por favor, realmente, cuídense. Cuídense. Los necesitamos a todos.